gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Hola hermanos, buenas noches a todos. ¿Sabía que en la antigüedad Dios iba a ejecutar un juicio sobre varias ciudades y antes de hacerlo dio los motivos de oración a un hombre? Vamos a leer en la Escritura un pasaje en donde nos cuenta la Biblia que esto ocurrió así. Mire, en el libro de Génesis, capítulo 18, dice así: el relato en la antigüedad ubica al hombre a quien se refiere este relato, que es Abraham. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. La Biblia nos relata que posteriormente a eso, Jehová Dios, y por lo que entendemos del relato, 2 ángeles, estuvieron allí con este hombre, con Abraham, y después de haber comido, se levantaron para irse, y ocurre lo siguiente. Dice en el versículo 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí que ahora ha empezado el hablar a mi Señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dice la Biblia que Dios ejecuta el juicio contra aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, y dice que hizo llover fuego sobre aquel lugar y granizo. Dice después en el versículo 19-27 de Génesis, del libro de Génesis, dice así: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así
cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Nos cuenta el relato de la Biblia que cuando Dios destruye aquellas ciudades, un hombre junto a su esposa y sus 2 hijas son llevados por aquellos ángeles a abandonar la ciudad. Se le dice que no miren hacia atrás y la mujer de Lot mira hacia atrás y resulta que se convierte en estatua de sal. Y solamente Lot, este hombre y sus 2 hijas escapan de aquel lugar. Nos dice el relato del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento que aquel hombre, Lot, dice, afligía su alma todos los días viendo la conducta de aquellas personas. Ahora, fíjense qué relato importante para este tiempo encontramos aquí en la Escritura. Es el relato donde, muy similar a lo que podemos hacer esta comparación con el tiempo actual. Hay un tiempo en donde hay un juicio sobre el mundo y los creyentes tenemos que buscar en las Escrituras qué tenemos que hacer. Hemos visto anteriormente acerca de la necesidad de estar intercediendo por aquellas personas que van a ser alcanzados por este juicio. Miles y miles de personas continuamente, todos los días, están descendiendo a su destino eterno. Y la función de la iglesia es pedir por ellos, para que de alguna manera, en algún momento, quizás en el último instante de su vida, puedan llegar a ser salvos, como aquel ladrón en la cruz, donde ya en el último aliento de su vida pudo obtener la salvación, el regalo de Dios, el perdón de sus pecados, por haber confiado en Jesucristo y pedirle que se acordara de él cuando el Señor Jesús viniera en su reino. Pero quisiéramos meditar brevemente en este relato que hemos leído. Fíjense que es Dios quien le aparece a Abraham estando en su tienda, en una carpa, en aquellos lugares de Canaán, y Dios le aparece, y es Dios quien después de estar hablando con él, le dice lo que piensa hacer. Fíjense el relato de la Escritura. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice Dios, ¿acaso voy a ocultar a Abraham cuál es mi decisión? Y después empieza a dar los argumentos por los cuales Dios va a hacer lo que va a hacer. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El primer argumento que Dios presenta, dice, yo voy a hacer un juicio sobre estas ciudades. Dice, yo se lo voy a ocultar a Abraham. En otro pasaje, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que los descubra a sus siervos, los profetas. El primer argumento que Dios presenta es, Abraham, a través de él, dice, va a ser una nación grande y fuerte, y a través de él las naciones van a ser benditas. Es necesario que los descendientes de Abraham sepan por qué Dios va a ejecutar este juicio. No es posible que las naciones que van a ser benditas a través de Abraham y que los descendientes de Abraham, al oír el relato de que Dios destruyó unas ciudades, no sepan por qué. Ignoren y solamente sepan que Dios ha destruido aquella ciudad y tengan un concepto errado de Dios. Entonces Dios presenta los argumentos por los cuales Él va a hacer lo que va a hacer. El primero dice, yo voy a declarar a Abraham lo que voy a hacer, porque es necesario que él, a través del relato que yo le voy a dar, le comenta a sus descendientes, a las naciones, y todas las naciones sepan cómo es Dios y lo que hace, por qué lo hace. Dice el segundo motivo, dice en el versículo 20,
capítulo 18, versículo 20 del libro de Génesis. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Miren, allí está el motivo por el cual Dios hace su juicio. Siempre ha sido así a través del tiempo, siempre ha sido así a través de los tiempos. Siempre cuando en una ciudad ocurre la destrucción, cuando ocurre el juicio, nos dice la Biblia que el motivo es el pecado de aquella nación o de aquella ciudad. Dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Siempre ocurre que cuando el pecado de los hombres se agrava, Dios interviene. No puede Dios permanecer impasible. Siempre ha sido así a través de los tiempos. Aquí está el motivo por el cual Dios va a intervenir. Dios le dice a Abraham que Él va a intervenir, va a hacer un juicio contra aquella ciudad, y acá está diciendo el motivo. El pecado de esta ciudad se ha agravado en extremo. Pero dice algo más. Dice: yo voy a ir personalmente, voy a mirar lo que está ocurriendo. Habla del clamor, no sabemos a quién se refiere, si es el clamor de las víctimas, como por ejemplo en el caso de Caín y Abel, cuando Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín había matado a su hermano, y dice la Biblia que Dios le decía a Caín que la sangre de su hermano clamaba a él desde la tierra. Pero aquí había un clamor hacia Dios por todas las injusticias que estaban ocurriendo en aquella nación, en aquellas ciudades. Dice la Biblia: si no es así, yo lo sabré. Dios siempre conoce lo que el hombre hace y las motivaciones. Aquí personalmente Dios desciende a aquel lugar y va a examinar Él personalmente y va a cerciorarse para que su juicio sea justo sobre aquellos moradores. Miren, Dios le comenta esto a Abraham y lo pone al notificarle en la posición de tener que empezar a interceder. Mire lo que Abraham inmediatamente hace. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces Abraham empieza a pedir por aquellas ciudades, pero pone como argumento de que quizás allí hayan 50 justos, 45, 30, 20 o 10 justos. Y es una intercesión en la cual Dios lo pone. Dios no le dice que él tiene que interceder. Sin embargo, al comentarle esto, como el corazón de Abraham estaba sintonizado con el corazón de Dios, él siente en su corazón el peso de empezar a pedir por aquella ciudad, aunque no tanto por la ciudad, sino por los que quizás fueran justos, fueran creyentes y viven en aquel lugar. Nos dice la Biblia que la intercesión que él hace es una intercesión desinteresada. Él no quería nada para sí mismo, sino para aquellos que quizás siendo creyentes vivían en ese lugar. Es una intercesión continuamente. Pide por una cantidad, por otra cantidad. Se pone delante del Señor y pide. Él reconoce su condición. Dice: Señor, yo soy polvo y ceniza. Yo no soy nada delante de ti. La oración que hago no lo hago apoyado en que me vas a oír porque yo soy una buena persona. Yo soy polvo y ceniza. Sino que pone como argumento, y después Dios toma ese argumento y lo vuelve a repetir. Miren, dice en el versículo 26: entonces respondió Jehová:
si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y posteriormente sigue diciendo, dice, no lo haré por amor de los 40. Después dice, no la destruiré por amor a los 20. No la destruiré por amor a los 10. Allí Dios empieza a poner el motivo por el cual Él podía perdonar la ciudad o quizás la vida de aquellos justos. No es porque sean muy buenos, no es porque fueran a la iglesia, no es porque todas esas cosas estarían bien. Dice la Biblia que el argumento que Dios da es, dice, porque los amo. Por amor a ellos, dice, no voy a destruir. El único argumento válido para aquellas personas que Dios los ama. Ellos son justos porque, como dice un salmo, hay un salmo dice que hicieron pacto con Dios por medio de sacrificio. Lo que hicieron pacto con Dios por medio de sacrificio. Miren, en el capítulo 19, el versículo 29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hay solo un hombre con sus 2 hijas y su esposa que escapan de aquel lugar. Y la Biblia nos dice después que fue porque Dios recibió la oración de Abraham. Hay un hombre, Lot, que era sobrino de Abraham, que se ve que era el único justo que moraba en aquel lugar, el único creyente, que salva su vida porque Abraham oró por él. Miren, no podemos pensar que Lot vivía bien en aquel lugar porque estaba rodeado de hombres pecadores en extremos. Algunas decisiones que él tomó seguramente eran censurables. Y no sabemos, es muy posible que él nunca haya sabido que él salvó su vida porque Abraham oró por él. Pero yo quisiera remarcar en esta noche esto que la Escritura nos enseña. Cuando Dios va a emitir un juicio, Él le muestra a su pueblo, en este caso un hombre creyente, lo que Él va a hacer para que este hombre sienta el peso, el compromiso en su corazón de orar. Y en este caso de orar por aquellos justos, aquellos creyentes que quizás estén en Sodoma. A ver, lo vamos a decir en otra palabra. Hay creyentes que quizás no estén viviendo todo lo bien que deberían estar viviendo y están viviendo en Sodoma y Gomorra. Su vida no es tan transparente como tendría que ser, su testimonio no es del todo bueno, su vida no es todo lo buena que tendría que hacer. ¿Qué hacemos? Que los alcance el juicio cuando Dios está emitiendo el juicio a las naciones, a las ciudades, que los alcance. Aquí tenemos el ejemplo que Dios mismo nos muestra en la palabra de que tenemos que también interceder por ellos. Tenemos que pedir por los creyentes, dice, orando los unos por los otros. El creyente tiene que orar por la iglesia, tiene que pedir por los inconversos para que la misericordia de Dios los alcance. Pablo nos dice allí en 1 Timoteo, nos dice que el creyente tiene que orar por todos los hombres, por los que están en eminencia. Esto agrada a Dios, dice la Biblia. Pero también tenemos que orar por aquellos creyentes que por ahí, como diríamos, no están bien de papeles. Su vida no está tan bien. Miren, el Señor Jesús nos mostró un ejemplo allí en Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando Él le dice a Pedro, le dice, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dice, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y el Señor le dice,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué ocurre? Pedro no estaba bien, iba a negar al Señor, sin embargo el Señor oró por él. Nosotros en este tiempo tenemos aquellos creyentes que quizás no estén viviendo bien, están alejados, han dejado de congregarse, tenemos por ahí informe de que sus vidas no están siendo del todo buenas. Sin embargo, tenemos que orar por ellos también. Tenemos que orar para que de alguna manera esto que está ocurriendo en la sociedad pueda ser como un despertador también para sus corazones, que por lo menos el temor pueda hacerlos recapacitar, pero tenemos que orar por ellos. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice que Él viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. El Señor continuamente intercede por nosotros. Quisiéramos en esta noche quedarnos con este ejemplo. Miren, una de las preguntas que yo me hacía es, ¿cómo sabían aquellos ángeles que allí había un creyente, uno solo, si no estaba viviendo bien? Si estaba entre ese pueblo que estaban haciendo, dice, cosas en extremo malas. Hay un texto en la Biblia, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice, versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos. Y el Señor conoce, sabe que aquellos creyentes quizás en este tiempo no están viviendo correctamente. Pidamos que este sea un tiempo en el cual la misericordia de Dios los haga volver en sí. Dice el apóstol Juan, dice que cualquiera que viere, dice, a su hermano cometer pecado, pedirá y Dios le dará vida. Que Dios pueda darle vida a pesar de que estén viviendo en forma incorrecta. Oremos por aquellos hermanos que quizás tenemos duda de que sean hermanos, pero pidamos al Señor que en este tiempo, en donde el juicio corre por las calles de las ciudades, que la misericordia de Dios les libre y que la gracia de Dios pueda hacer que ellos vuelvan en sí, para la gloria del Señor. Que esta sea nuestra oración, que así sea. Amén.